Bienvenidos a esta sesión donde vamos a desarrollar el ejemplo de un TDR. En esta parte primero tenemos que recordar que el TDR se encuentra dentro de las bases. Si bien es cierto, es muy probable que ustedes encuentren el TDR como un documento aparte, tienen que tener en cuenta también de que el TDR se anexa dentro de las bases. Por ese lado, hemos visto de que las bases era el conjunto de reglas para la preparación y la ejecución de un contrato. En ese sentido, ¿qué tiene que ver el TDR dentro de todo esto? El TDR básicamente son las características técnicas y las condiciones que nosotros como proveedores debemos de cumplir para poder, primero, firmar un contrato, segundo, elaborar el contrato y tercero, ganar experiencia a partir de este contrato. ¿Sí? Recuerden, el TDR básicamente les da las características que ustedes como postores, que ustedes como proveedores deben cumplir para poder llegar a un contrato. Segundo punto, el TDR nos da qué es lo que nosotros tenemos que elaborar, cuál es el producto que nosotros tenemos que entregar. Y tercero, cómo este producto nos va a brindar la experiencia. Al final, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo se da la aprobación de un expediente. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que el TDR básicamente es ese mapa, es esa guía que nos va a permitir a nosotros como proveedores hacer y ejecutar nuestro contrato. Inmediatamente en el ejemplo nos vamos a la página 24 donde ya empezamos con el TDR. En esta parte ya hemos visto es un proyecto referencial con su determinado código único. Vemos el requerimiento en la parte de este capítulo 3, el requerimiento, justamente donde aparece TDR, como ya saben, es términos de referencia. Lo primero que les aparece es el nombre del contrato, la finalidad pública para la cual se está ejecutando, y es muy importante que nosotros tengamos los antecedentes. Cuando nosotros analizamos los antecedentes, lo primero que tenemos que verificar es cuál es el código único de inversiones. Al tener y al existir un código único de inversiones, como ya hemos visto anteriormente, este código es el DNI del proyecto. Es el DNI donde nosotros vamos a poder encontrar las características, las condiciones dentro de la página del MEF. Entonces nosotros debemos de conocer, primero, fecha de la declaratoria de viabilidad. Si en esta parte nosotros ya estamos elaborando el expediente técnico, significa de que ya existe un proyecto o un anteproyecto declarado viable. Puede ser a partir de los ejemplos que ya hemos visto: ficha simplificada, ficha técnica estándar, perfil, ¿no? Entonces, continuemos. En esta parte la fecha de registro ya se encuentra dentro de la fase de ejecución. El objetivo de la contratación aparece básicamente todo lo que nosotros hemos mencionado anteriormente, como es establecer las condiciones bajo las cuales un consultor, persona natural o persona jurídica, que cuente con un equipo multidisciplinario de profesionales, se encargue del desarrollo y entrega del expediente técnico de acuerdo a lo estipulado en el estudio de preinversión, elaborado de acuerdo a lo dispuesto del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas vigentes especificadas en la base legal y otros correspondientes, concerniente al proyecto y el nombre del proyecto. ¿Sí? Como pueden ver, en esta parte del objetivo hemos visto y podemos recordar e interiorizar muchos de los conceptos que hemos desarrollado en clases anteriores. Primero, la elaboración de un expediente técnico se da a partir de un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Ya saben, nosotros como profesionales no podemos elaborar íntegramente un expediente técnico, pero sí como parte de un equipo, el cual en este caso viene a ser y estaría a responsabilidad de un consultor. Cuando hablamos de un consultor, hemos hablado anteriormente de que podía ser una persona natural y o persona jurídica, siempre y cuando este consultor se encuentre inscrito en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores, como consultor de obras. ¿Sí? Estas son algunas de las características que hemos visto anteriormente. Continuamos. Ya nos da un objetivo específico, básicamente el expediente técnico y el otorgamiento de permisos o autorizaciones necesarias para el logro de los productos. Básicamente ya nos habla de lo que nosotros tenemos que entregar como un producto. El valor referencial, básicamente 80.000 nuevos soles, como ya lo había estipulado anteriormente en el análisis de las bases. Y también vemos la estructura de costos. La estructura de costos es lo que nos determina, básicamente, cómo se ha llegado
a dar como valor referencial los 80.000 soles. Vamos a ver la descripción de los profesionales, cuál es su unidad, la cantidad y su costo unitario correspondientemente, ¿no? Podemos ver también cuáles son los estudios básicos que nos está pidiendo, el equipo multidisciplinario con el que nosotros debemos contar, cuánto suma en este caso el costo directo, los gastos generales, la respectiva utilidad. El subtotal con el IGB llegaríamos a los 80.000 soles. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de categoría tendríamos que tener nosotros como consultores para participar de este procedimiento de selección? Dejen la respuesta en los comentarios. Recuerden que las respuestas que ustedes dejan en los comentarios, las reacciones, las apreciaciones, son consideradas para poder al final brindarles su certificado con resolución directorial que va a avalar sus conocimientos del curso. Así que la parte del ejercicio de esta sesión va a ser qué categoría nosotros tendríamos que tener para poder participar dentro de este proceso, que es una adjudicación simplificada por 80.000 nuevos soles. Listo, continuamos. En esta parte vemos el alcance y descripción de la consultoría, donde básicamente nos determina en el estudio, en el anteproyecto, cuál es el que ha ganado, ¿no? Si en este caso ha ganado la primera alternativa, donde nos menciona sus características técnicas. Sí, no nos vamos a enfocar mucho en eso, pero ya podemos reconocer de que ganó la primera alternativa planteada en la ficha técnica. Hablamos de las normas técnicas, cuáles son los marcos legales y los marcos específicos que se deben considerar para poder elaborar este expediente. En esta parte también va a evaluar cuáles son las normas técnicas. ¿Cuáles son las normas técnicas? Recuerden, estamos en el 3.9, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las normas técnicas que nosotros debemos considerar para el diseño arquitectónico? ¿Cuáles son las normas técnicas que nosotros debemos considerar para el diseño estructural? Básicamente lo que acá nos va a brindar es una guía, algunas referencias, algunos alcances clave para que nosotros podamos elaborar el trabajo, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes lo lean con mucho más detenimiento. También nos habla de la normativa técnica que nosotros debemos de considerar para tanto el informe de topografía, para el estudio de mecánica de suelos, para el estudio sísmico, para las especificaciones de seguridad e higiene ocupacional. Y en esta parte ya pasamos al segundo punto, donde vemos las consideraciones para el diseño, ¿sí? Nosotros debemos de considerar los criterios con el cual se debe elaborar el diseño arquitectónico del proyecto. En esta parte, los criterios según las normas de edificación para educación, todo el planteamiento final debe contener la opinión favorable del PRONIED como ente evaluador. Debido a que en este caso, si el PRONIED está como ente evaluador, el PRONIED es quien va a brindar el financiamiento, ¿sí? En esta parte nosotros vamos a continuar. Ahora ya entramos a una parte que nos interesa a nosotros como consultores. Nosotros debemos de conocer claramente cuál es nuestro objetivo, y en este caso el objetivo se encuentra dentro del TDR. Nos va a brindar cuáles son las características técnicas que debe tener este expediente, e incluso nos va a detallar un índice por cada tomo. En esta parte nosotros vamos a ver. La elaboración del expediente técnico será presentada en un número de un original y 2 ejemplares, ¿sí? Y deberá contener un CD DVD con toda la información en digital y contenido de cada ejemplar de la siguiente manera. Nos habla de un primer tomo donde nosotros debemos de especificar lo siguiente. Se debe dar por especialidad. El contenido será por especialidad: especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, costos unitarios, fórmula polinómica y planos. Todos estos dentro del primer tomo, ¿sí? Básicamente vemos el contenido de un expediente técnico. Para este caso podemos ver el resumen ejecutivo. ¿Recuerdan cuál era el contenido de un expediente técnico? Cuando nosotros hablábamos del contenido de un expediente técnico, decíamos: yo conozco de programas y proyectos. Y la C nos daba los componentes generales. La D nos daba los diseños profesionales. La E nos daba los estudios fundamentales. Programas, la P nos daba de presupuesto y la otra P nos daba de programación y calendarios.
En esta parte vamos a identificar rápidamente cuáles son estos elementos. Primero, dentro de la primera categoría, que son los componentes generales. Dentro de los componentes generales básicamente vamos a encontrar rápidamente el resumen ejecutivo y la memoria descriptiva. Estos cuando hablamos a nivel general, una memoria descriptiva de todo el proyecto. Si bien es cierto, cada especialidad tiene su propia memoria, nosotros también debemos de reconocer que dentro de los componentes generales se debe colocar, ¿sí?, para que tu expediente técnico sea de calidad, un resumen ejecutivo y una memoria descriptiva de todo el proyecto. En esta parte ya entramos a lo que son los diseños profesionales, en este caso por especialidad. Para este tipo de proyectos tenemos la especialidad de arquitectura, estructuras sanitarias eléctricas y otros que pueden ser intercomunicadores o redes de telefonía. También vemos el análisis de la demanda, alumbrado con relación al escale, análisis y detalle del diseño arquitectónico, ¿sí? Cada uno básicamente según su respectiva especialidad. Vemos lo que es el estudio de ingeniería del proyecto. En esta parte también vamos a ver cuáles son los resultados del estudio topográfico. Ya estamos entrando al tercer componente, que son los estudios fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios fundamentales que se deben de desarrollar? Dentro de las especialidades tenemos sus respectivos planos. Ya pasamos al cuarto componente, donde encontramos ya los diferentes presupuestos, en este caso un presupuesto analítico. Vemos el estudio de mecánica de suelos, el cual debe estar por un laboratorio certificado por INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad del Perú, ¿sí? Hay ciertos TDRs que piden que necesariamente todos los estudios estén desarrollados en laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Calidad. Como parte de la presente sesión, el ejercicio es que ustedes recuerden e interioricen para siempre qué cosa era calidad. ¿Recuerdan qué era calidad? Les doy alguna idea. La calidad era una unidad de medida, pero que estaba definida básicamente por dos variables. Colóquenlo en los comentarios como parte del ejercicio de la presente sesión. Como pueden ver, continuamos con el estudio de mecánica de suelos, nos brinda las características y los detalles. También vemos lo que se corresponde al plan de manejo ambiental, todo lo que corresponde al plan de manejo ambiental. Ya vamos a la ingeniería específica del proyecto. En esta parte ya nos está hablando de las especialidades, las memorias descriptivas de cada especialidad, las memorias de cálculos que pueden justificar la programación. Ya entramos al quinto componente, donde nosotros vemos la programación y sus respectivos cronogramas, ¿no? Vemos la programación de obra utilizando el MS Proyecto similar, ruta crítica, cronograma de ejecución de obra valorizado y cronograma de compra de materiales y desembolsos. En esta parte nosotros ya podemos ver de que este proyecto va a ser ejecutado por contrata, ¿sí? Al ser elaborado por contrata, obviamente nosotros no consideramos el cronograma diferencial que del cronograma de uso de maquinarias y equipos. Listo, hemos terminado con la especialidad de estructuras y nos da un detalle de lo que es la arquitectura. Básicamente los componentes que debe de encontrar dentro de esta especialidad, la planilla de metrados, sus correspondientes presupuestos, la fórmula polinómica que también incluye y también es un componente de los presupuestos. Vemos los diferentes planos, vemos en estructuras qué es lo que nos está pidiendo. Tal como ha mencionado al inicio, lo que está solicitando en este TDR es de que nosotros diseñemos el expediente técnico por especialidades, ¿sí? Vemos las instalaciones eléctricas, su respectivo requerimiento, las instalaciones de comunicación y sus correspondientes anexos, ¿sí? Con todo esto nosotros estaríamos cerrando los componentes de un expediente técnico. Recuerden, yo conozco de programas y proyectos. Si ustedes analizan todo el contenido que nos está solicitando, básicamente vamos a encontrar componentes generales, diseños profesionales, estudios fundamentales, vamos a encontrar lo que corresponde al componente de presupuestos y vamos a encontrar lo que corresponde al componente de programación, ¿sí? Con eso rápidamente ustedes van a tener, recuerden, el enlace para acceder a este ejemplo. Vamos a pasar ya al siguiente componente, que en este caso sería el perfil del postor. Cuando hablamos del perfil del postor, hablamos de básicamente de cuál es el perfil que nosotros debemos de tener como proveedores para poder
ser calificables dentro de este procedimiento de selección, ¿sí? Estamos en el procedimiento de selección denominado adjudicación simplificada. Tenía ciertas características, ya las hemos mencionado anteriormente. En esta parte el TDR nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos de tener como proveedores para poder participar. Y más abajo nos dice cuál es el equipo con el cual nosotros como consultores debemos de tener para poder elaborar el expediente técnico. Nos menciona básicamente un jefe de proyecto con una determinada experiencia, qué tipo de profesional puede ser ingeniero o arquitecto, nos menciona. En esta parte un especialista en estructuras, también con una determinada cantidad de experiencia, ¿sí? Un especialista en sanitarias, en arquitectura, un especialista en inversión pública, economista o arquitecto colegiado. Y ahora venimos a la siguiente parte. ¿Cuáles son los productos y o entregables que nosotros debemos de considerar? Cuando hablamos de los productos que nosotros debemos de considerar, nos habla de cuáles son los entregables que vamos a dar. En este caso lo ha mencionado en 3 productos. Muchas veces, en vez de dar un adelanto directo para este tipo de trabajo, se considera un entregable al plan de trabajo. El plan de trabajo, cuando tú como consultor pases a ser contratista, es decir, ya hayas firmado un contrato con la entidad, tú entregas tu plan de trabajo y eso se considera como un primer entregable. De esa manera ya no ameritaría de que tú entregues lo que corresponde, lo que deberían ser las diferentes cartas fianza por el adelanto directo, sino que el plan de trabajo el cual tú con tu equipo y con tu jefe de proyecto debes elaborar, a los 5 días de la firma del contrato, incluso siempre va a aparecer un plazo definido. En este plazo, este producto será entregado en un plazo máximo de 5 días después de la firma del contrato, pudiendo ser antes y aprobado por el área usuaria. Obviamente, un plan de trabajo bien elaborado garantiza de que tú vayas a cumplir tus objetivos. Y yo les recomiendo en esa parte, hay un análisis en la gestión de proyectos que menciona, por cada hora que tú dediques a la planificación, vas a ahorrar 10 horas en la ejecución. Ten esto muy en cuenta. Por cada hora que tú te dediques y te enfoques a planificar, vas a ahorrarte en la ejecución 10 horas. Esto básicamente es un estudio y un análisis que se da en la gestión de proyectos que te recomiendo que la tomes en cuenta, porque si hay algo que se nos va cada día, es el tiempo, y muchas veces nosotros nos quejamos por la falta de tiempo. ¿Y qué mejor manera que ganar ese tiempo a través de una planificación estratégica de qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Sí? En esa parte ya hemos visto que cerramos esa parte, ese paréntesis dentro de la sesión, y vemos de que el producto número 1 es el plan de trabajo, el producto número 2 en este caso va a ser el expediente técnico completo. A este expediente técnico obviamente van a haber algunas observaciones, algunas consultas, y se elaborará un producto 3 que es un producto definitivo, ¿sí? El cual incluso ya está aprobado por el área usuaria. Tenemos el plazo de ejecución, en este caso nos establece un plazo de ejecución de 60 días calendarios, ¿sí? Y también dentro de lo que corresponde al plazo de ejecución vamos a ver en qué forma nosotros tenemos que hacer y dar entrega de los entregables. Generalmente en el plazo de ejecución vamos a encontrar esta tablita bastante interesante que nos da una idea rápida de cómo el cumplir cada uno de los entregables, cada uno de los productos, nos va a generar un flujo de efectivo a nosotros como consultores. Es decir, qué tipo de ingresos nosotros vamos a tener a la entrega de esos productos. En este caso, vemos de que el entregable número 1, que era el plan de trabajo, nos permite hacernos con un flujo efectivo positivo de un 20% del monto del contrato, que corresponde a 16.000 soles a la aprobación de lo correspondiente. Inmediatamente el entregable número 2, que ya es un expediente técnico completo, es el 40%, que sería 32.000 adicional, y al entregable número 3 con todas las copias correspondientes. Recordemos que nos han pedido un original y 2 copias. A la entrega de todo el expediente consolidado nos entregan el próximo 40%, haciendo un total del 100% y de los 80.000 nuevos soles.
Nos habla de un reajuste de los pagos, el cual se considera según el artículo 38.5 y del artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones. Sí, eso nosotros lo deberíamos verificar en lo que es la ley de contrataciones. Básicamente, como ya les he mencionado, dentro de la ley de contrataciones tenemos un amplio material que nos puede servir incluso para todo un curso, ¿sí? Debido a la demanda, vamos a lanzar próximamente un curso de la ley de contrataciones para que puedan ustedes verificar y tener acceso más a detalle de cada una de estas informaciones. En esta parte también se establecen las penalidades por demora, que también está establecido en la ley de contrataciones. ¿Sí? Siempre hay un máximo, el cual generalmente es el 10% del monto del contrato. Vemos otro tipo de penalidades en las cuales nosotros debemos de considerar para poder cumplir nuestras obligaciones. Básicamente, si nosotros cumplimos nuestras obligaciones y responsabilidades como consultores y contratistas, obviamente también los plazos estipulados, no vamos a tener ningún problema en el momento de conversar de penalidades, ¿sí? Es básicamente la lectura del TDR una lectura obligatoria para que nosotros como contratistas podamos elaborar un expediente técnico de calidad. En esta parte también vamos a ver lo que es la confidencialidad. Nosotros al ser contratistas vamos a solicitar y hacer un requerimiento de diferentes documentos por parte del municipio. Estos documentos deben guardar mucha confidencialidad para que nosotros no debamos revelar la información a ningún tercero, ¿sí? Tenemos responsabilidad por vicios u ocultos según lo que corresponde a la ley de contrataciones. En este caso nos menciona de que nosotros como contratistas somos responsables de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y servicios ofertados en un plazo no menor de 3 años, ¿sí? A partir de la conformidad por la entidad y en el caso de iniciada su ejecución hasta la culminación de la obra según la ley de contrataciones del Estado, sus reglamentos y sus correspondientes modificaciones. Es muy importante de que recordemos de que nosotros como contratistas somos responsables de la calidad. Es un tema que se había mencionado también anteriormente, ¿sí? Ahora vemos al siguiente punto, a los requisitos de calificación. Si bien es cierto, ya hemos revisado anteriormente cuál era la experiencia que se solicitaba para los diferentes cargos, en esta parte vamos a ver cómo nosotros debemos acreditar esta experiencia, ¿sí? Básicamente, ¿cómo acreditas al jefe de proyecto? Vamos a hacer el ejemplo en este caso, a través de su título profesional y de conformidad al artículo 49 y al artículo 139 del reglamento. Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Hay un término que se llama el perfeccionamiento del contrato. Cuando tú como proveedor obtienes la buena pro y vas a pasar a ser un contratista, para que tú firmes tu contrato y definitivamente seas el contratista que va a ejecutar o elaborar el expediente, tú tienes que alcanzar una documentación, ¿sí? Tienes que alcanzar esta documentación y de esa manera perfeccionar un contrato. Acá es donde tú tienes que presentar todos los documentos que te solicitan, ¿sí? Demostrando la experiencia del personal clave. En todo caso, ¿qué pasaría si tú como proveedor no presentas de manera adecuada esta experiencia? Lo que pasaría sería de que inmediatamente el proveedor que quedó en segundo lugar, alcanzaría la buena pro y se le comunicaría para que pueda participar dentro de la ejecución o elaboración de un expediente técnico. Vemos básicamente cómo nosotros cuáles son los requisitos, de qué manera debemos de cumplir y acreditar estos requisitos, ¿sí? Eso nosotros tenemos que verificarlo. Y con eso nosotros estamos terminando este capítulo que nos da un ejemplo de cómo se desarrolla un TDR y cuál es la importancia de un TDR. En resumen, debemos de recordar de que nosotros debemos de conocer las bases y el TDR para poder participar y cumplir el contrato que nosotros tengamos con una determinada entidad. Las características técnicas y las condiciones que nosotros debemos de tener para poder contratar con el Estado están ampliamente detalladas dentro del TDR y el conjunto de reglas, básicamente el marco legal, está ampliamente especificado en las bases.
Las bases, como ya hemos visto, básicamente nos dan un anexo en la sección número 1, la sección de aspectos generales, un índice de cuáles son los lineamientos que se están considerando de la Biblia, de la ley de contrataciones. Espero que estas 2 sesiones de ejemplos hayan sido de utilidad. Recuerden descargar el ejemplo y de esa manera poder revisar y darle una lectura a mayor detalle a este ejemplo de bases y TDR para la elaboración de un expediente técnico. Nos vemos el día de mañana. Recuerden desarrollar los ejercicios y dejarlos en los comentarios. Hasta el día de mañana.